Buenas a todos, soy Alfredo Roch y este es mi canal de YouTube. Y bueno, en el día de hoy vamos a tratar un hecho histórico que guarda mucha semejanza con sucesos de actualidad. Vamos a hablar sobre los fundamentos, las bases y la gestión de la economía del Imperio Romano. También daremos importancia a los errores que se cometieron y que condujeron a la ruina total. No podemos obviar que todo aquello que en su momento tuvo gran esplendor, pues sufre momentos de decadencia. En nuestro caso, pues muchas personas podrían decir que al final, cuando se tiene un territorio tan amplio, con tantas provincias, tantas fronteras, tantas bocas que alimentar y a la vez tantos enemigos contra los que combatir y repeler, pues es inevitable, al fin y al cabo, que se llegue al colapso y a la destrucción. Pero antes de nada os invito a que os suscribáis al canal, que si os gusta pues podéis interactuar, dar like, comentar y demás, yo lo agradezco. Bueno, el hecho que estamos comentando está ahí, no podemos obviarlo. Sin embargo, la decadencia comienza cuando personas poco preparadas llegan a cargos importantes tomando decisiones equivocadas que marcan el destino sin duda de la civilización. En su etapa inicial, en los tiempos de los reyes, pues Roma se basó en mayor medida en la ganadería y en la agricultura. En la etapa republicana, la agricultura adoptó gran importancia y comenzó a proliferar el comercio. Y ya en la época imperial, pues el comercio tuvo una importante función, ¿no? Donde pues, artesanos y comerciantes de todo tipo inundaban las ciudades y vendían todo tipo de productos. Grandes fortunas también se hicieron en el sector inmobiliario, como fue el caso del triunviro Craso, con fatídica muerte por cierto, que ya hablaremos de él en otro momento, y el cual engordó sus arcas alquilando viviendas. Se llegaron a construir hasta edificios de 6 plantas, una barbaridad si lo pensamos con los ojos de hoy. Pero realmente, a lo largo de la historia, el eje común sobre el que se movió el poderío económico fue la guerra. Siempre existió un casus belli, un motivo para declarar la guerra y lograr riquezas y esclavos. Y en caso de no haberlo, pues se buscaba sin problemas el motivo. La minería fue también fundamental en la economía romana. Los principales minerales metálicos se extrajeron de Hispania, territorio generoso también en oliva, la vid y la industria pesquera, como bien sabemos. La Dacia proveyó buenas cantidades de oro tras las conquistas de Trajano. Britania y África plomo, Italia y Chipre cobre y estaño. Tal era la ingeniería minera romana que prácticamente todos los yacimientos de oro que se conocen actualmente a ambos lados del Mediterráneo pues ya fueron catalogados y explorados por los romanos. Las industrias extractivas de piedra, de mármol y granito regaron todo el imperio y fueron básicas para la expansión urbanística y de estructuras. Y las grandes infraestructuras que podemos ver conservadas en los museos. La sal también fue muy importante en la conservación de alimentos. Los principales centros de extracción estaban situados en Ostia, Puerto Romano, Sicilia, la costa mediterránea de la Galia, y al norte de Cartago Nova, pues también lo que se conoce hoy en día como Cartagena, ¿no? La sal sin duda fue importantísima. En cuanto al tema de la moneda, podemos decir que hasta mitad del siglo IV a.C. pues no se acuñó como tal y fundamentalmente las transacciones se hacían mediante el trueque, ¿no? Te cambio esto por lo otro, como bien se conoce. Y en menor medida se utilizaba una moneda primitiva que era conocida como el as y era de bronce. El sistema monetario tomó como referencia desde finales del periodo republicano el auros de oro, aunque en la práctica se utilizó poco. Y la circulación efectiva de la moneda basada en plata tuvo su primera emisión en torno al 200 a.C. más o menos. Y como moneda oficial del imperio se tomó el denario. Otra moneda fraccionaria muy conocida fue el sestercio, que la conocemos de las películas, ¿no? Y 100 monedas equivalían a un áureo, que se acuñó tanto en plata como en cobre. Y en este sentido, y como comentábamos al principio del vídeo, si ya de por sí, pues determinadas personas pueden llegar a perder el control de sus finanzas personales,
Cuando se tiene la responsabilidad de mantener y mejorar los ingresos y gastos de un ente tan grande como lo era el Imperio Romano, pues la tarea era ardua y compleja, sin duda. Y no obstante, y para sorpresa de todos, como sucede y ha sucedido a lo largo de los años, los que tenían esa responsabilidad, esas personas, resultaban ser unos necios, personas agrandadas por el poder y la codicia, y que realizaban pues actos desproporcionados, montando juergas, banquetes, juegos de gladiadores, para tener contenta a la plebe, y gastando pues, en su satisfacción personal gran parte del dinero público, construyendo nuevos palacios imperiales, atuendos de toda clase, subiendo el salario a su propia guardia, etc. Y a partir de ahora vamos a ver el ejemplo de 6 emperadores totalmente locos y depravados. El primero de ellos, podemos hablar de Tiberio, emperador del 14 al 37 después de Cristo. Fue durante su gobierno, según los textos sagrados, que Jesús fue crucificado. Tiberio, en cuanto a gobierno, pues no cometió grandes desastres y en principio consolidó el poder y la riqueza de Roma. Sin embargo, algunos historiadores romanos destacan también su carácter huraño, cruel y tímido a la vez. Por ejemplo, Suetonio narra que estaba prohibido estrangular a mujeres vírgenes y Tiberio estaba tan loco que ordenaba al verdugo que las violara primero. También se habla de sus supuestas depravaciones sexuales, pedofilia y sadomasoquismo, a los que se entregaba en su villa de Capri. También se habla de la roca escarpada de Capri, el emperador arrojaba a sus víctimas al mar después de torturarlas y era, al parecer, una persona bastante creativa a la hora de infligir dolor. Una historia bastante famosa es la que un buen día un pescador se le acercó a Tiberio para regalarle un espléndido barbo que había capturado, pero lo hizo de manera tan repentina que asustó a Tiberio. Así que tal y como era de carácter, le ordenó que le restregaran el pez por la cara. En medio del castigo, el pescador aún tuvo el ánimo de bromear. Pues menos mal que no le he ofrecido la langosta que capturó esta mañana. Tiberio oyó sus palabras y ordenó ir a buscar la langosta e hizo que le desgarraran la cara con ella. Segundo emperador, Calígula, del 37 al 41 después de Cristo. Llegó al poder a los 24 años y siendo un loco, parecía insomnio. Según los relatos de Suetonio, pues apenas dormía 3 horas, se pasaba las noches recorriendo los pasillos de su palacio, esperando a que se hiciera de día. Al poco alcanzar el poder, pues cayó gravemente enfermo y, según dicen, pues debido a su vida desenfrenada de excesos, con sus famosos banquetes, donde pues, las mujeres sufrían todo tipo de agresiones y perversiones sexuales, y logró recuperarse, pero cuando lo hizo, según parece, aún empeoró su carácter, aún se volvió más loco todavía, y una de sus principales órdenes fue la de ejecutar a una serie de personas que habían ofrecido sus vidas a los dioses si el emperador recobraba la salud. Lo prometido es deuda, ¿no? Bueno, él se consideraba a sí mismo una deidad, construyó templos en su propio honor y veía conspiraciones por todas partes. Se deleitaba contemplando la tortura y la ejecución de aquellos a quienes de modo preventivo decidía señalar. Ejemplo de paranoia autocumplida, murió apuñalado por una conspiración de senadores y pretorianos sublevados contra su tiranía. Nerón el Pirómano, del 54 al 68 después de Cristo, su reinado. Uno de los emperadores con peor fama de la historia es sin duda Nerón, retratado totalmente por la literatura y el cine como un loco asesino, debido sobre todo a su implacable persecución contra los cristianos. Se acusa al mismo de innumerables asesinatos, incluidos los de su propia madre, hermanastro y primera esposa. Según los cronistas, a su segunda mujer la mató él mismo a patadas pese a encontrarse embarazada del hijo de ambos. Pero si hay un episodio trágico por el que Nerón es recordado, es el gran incendio de Roma en el año 64, que duró 5 días y afectó gravemente a 11 de los 14 distritos de la ciudad. Nunca se supo si llegó a ser provocado o no el incendio, pero según Suetonio y Dion Casio, Nerón cantaba mientras la ciudad ardía. Domiciano el Paranoico,
del 81 al 96 después de Cristo. Fue cuando fue emperador. Su carácter se agrió con el tiempo y ordenó ejecutar a muchos opositores políticos. Cuentan los cronistas que un buen día el astrólogo Ascletarión predijo que Domiciano moriría a la quinta hora, es decir, sobre las 10 y las 11 de la mañana actuales, más o menos. El emperador lo llamó a palacio y le preguntó que cuándo sería la propia muerte de Ascletarión, es decir, su propia muerte. Él respondió que muy pronto sería devorado por los perros. Para demostrar que el sabio pues, era un mentiroso, Domiciano lo mandó degollar al instante y quemar su cadáver y enterrarlo. Pero de pronto una tormenta apagó la pira y unos canes comenzaron a comerse los restos. Desde entonces Domiciano no se separaba de su guardia hasta que pasaba la quinta hora y tenía un sirviente cuya única función era comunicarle la hora sexta. Unos conspiradores lograron pagar a este criado para que mintiera y dijera que ya había pasado la hora, que era ya la sexta, y este, al creerse a salvo un día más, se quedó a solas y así pudieron apuñalarlo. Caracalla el fratricida, 211 al 217 después de Cristo. El poder compartido, aunque sea con tu propio hermano, puede acabar muy mal, y buena prueba de ello la ofrecieron Caracalla y Geta, quienes heredaron el trono de manera conjunta tras la muerte de su padre, Septimio Severo. La relación entre ambos no era buena y Caracalla, temeroso de que su hermano se alzara contra él, o por simples ceros y afán de toda la historia que llevaban detrás, acabó por ordenar su muerte. Y de paso a 20.000 de sus seguidores, por si las moscas, ¿no? Y es que tenía un carácter paranoico, veía conspiraciones en cada rincón y ordenó múltiples ejecuciones. Un día, de camino a una batalla, se detuvo a hacer sus necesidades y, agachado tras un arbusto, uno de sus propios guardas lo acuchilló hasta la muerte. La orden la dio un prefecto del pretorio, Macrino, un bereber de baja cuna, que debido a su falta de escrúpulos y mezquindad logró pasar de legionario en la aduana del imperio a emperador, aunque por menos de un año. Por último, hablaremos de Heliogábalo, el prostituto. Fue emperador del 218 al 222 después de Cristo. Pues ascendió al trono con 14 años e inició un reinado marcado por su controvertida vida sexual y sus polémicas decisiones en materia de religión, como la de reemplazar a Júpiter por el dios Sol. Aunque se casó con 5 mujeres, todo el mundo conocía sus relaciones homosexuales. Dion Casio cuenta que se pintaba los ojos, se colocaba pelucas y se depilaba antes de prostituirse en tugurios, bares de infame categoría e incluso en el propio Palacio Imperial, donde había habilitado una estancia para tal fin. Se colocaba desnudo en el umbral, igual que hacían las meretrices, y se ofrecía con voz suave a quienes pasaban por el corredor. Su conducta enfureció a la guardia pretoriana, que lo decapitó, lo arrastró desnudo por toda Roma y lo lanzó al río. Tan solo tenía 18 años. Bueno, estos son 6 ejemplos de personajes depravados, desequilibrados y locos que ocuparon el cargo de emperador, pero nos sirve de ejemplo para comprender la decadencia que sufrió el Imperio Romano. Al igual que en su vida personal y la social de los romanos, se cometieron también barbaridades económicas. Como claro ejemplo está el de Caracalla, que después de ascender al poder subió un 50% la paga de los soldados y se metió en nuevas guerras. Para financiar la situación, dobló los impuestos sobre las herencias. ¿Os suena de algo? Pero bueno, esto no le parecía suficiente, por lo que decidió devaluar la moneda. Y así, de paso, se podía permitir caprichos como las faraónicas termas, que llevan su nombre y cuya sala principal es más grande que el San Pedro del Vaticano. En tiempos de Augusto, el primer emperador, cada uno de los denarios estaba compuesto por un 95% de plata y en un 5% pues otros metales, como lo podía ser el bronce. Un siglo más tarde, con Trajano, ese porcentaje de plata era del 85%. 80 años más tarde, Marco Aurelio volvió a depreciar el denario, que ya solo tenía un 75% de plata. El denario pues se había devaluado un 20% en 2 siglos. Algo más o menos tolerable. Caracalla, muy necesitado de efectivo para sus gastos, devaluó el denario hasta dejarlo con solo un 50% de plata. Es decir,
en solo un año devaluó un 25%. El áureo, pues, de oro, lógicamente también perdió valor por imperativo legal. Pues durante el reinado de Augusto, de cada libra de oro salían unas 40 monedas. Cara a cara estiró la libra hasta sacar unas 50 monedas, que naturalmente mantenían el valor nominal, pero no el real. Con tanto experimento monetario, y sin que el emperador lo previese, los precios se dispararon totalmente. Los que le sucedieron no hicieron sino que empeorar las cosas. Todo fue a peor. Y casi todos los emperadores del siglo III fueron militares y llegaron al poder mediante sangrientos cuartelazos. Un dato que lo dice todo. Solo uno de ellos, Hostiliano, que reinó durante 6 meses, en el 251 d.C., murió en la cama por causas naturales. El resto, pues, cayó en manos de sus guardias o en el campo de batalla contra los sucesores. Este periodo de la historia lo suelen catalogar como la crisis del siglo III y en rigor deberían hablar del fin de la civilización romana, porque a partir de ahí el mundo romano como se conoce en las películas pues termina. Durante este siglo el denario no dejó de devaluarse hasta que acabó convertido en un pedazo de bronce bañado en plata que pasaba pues, de mano en mano. La inflación superó el 1000%, y eso con los fragmentos de datos que disponemos. Probablemente en ciertos momentos y lugares fue muchísimo mayor, pero eso ya es otra historia. Muchas gracias por todo. Si os ha gustado podéis dar like. No olvidéis de suscribiros y si queréis que hablemos de un tema en concreto de la historia de Roma, pues no dudéis en dejarme vuestros comentarios. Hasta la próxima.